curiosidad al niño a veces te empuja a ir un poquito más allá. Me acerqué, empujé un poco aquella ventana de madera, y me sorprendí cuando vi que se abría lentamente. Una vez que se abrió, con un poco de miedo también, porque estaba oscuro adentro, miré hacia adentro. Veía poco, pero se veía que habían muchas cosas. Dejé las ventanas abiertas de par en par y me metí dentro. Entraba luz del día y eso hacía que yo no sintiera miedo. En un momento vi que en un clavo dentro de aquella habitación había colgada una muñeca. Y por supuesto, como una niña, en ese momento, aquella muñeca me llamó la atención. E inmediatamente fui hacia ella. Aquella habitación era grande. O tal vez yo la veía grande porque en aquel momento yo era muy chica. Había poca luz. Solamente la que podía entrar por la ventana. Recuerdo claramente ese instante. Era una tarde fría. Por aquel momento llovía un poco. Y yo estaba embobada mirando a aquella muñeca. La quería para mí. De pronto escuché un ruido. No pude definir exactamente qué era, pero recuerdo bien que unas maderas que estaban hacia el costado de la habitación de pronto cayeron. Me asusté, por supuesto. Estuve a punto de salir de la habitación, pero no sucedió nada más, al menos por ese momento. Seguí mirando aquella muñeca y acercándome, y en ese momento en el que yo ponía, recuerdo un cajón que estaba hecho de alambres, esos cajones en los que venían las botellas de vidrio antes. Había puesto ese cajón con la intención de llegar hasta donde estaba la muñeca para descolgarla. Otra vez sentí un ruido. Y cuando miré vi un movimiento hacia uno de los ángulos de la habitación. Yo, sin darle demasiada importancia, me tiré para alcanzarla. Y al sacarla me di cuenta que aquella muñeca, parte de trapo, tenía su rostro, la cabeza de porcelana. Su cara estaba manchada. A decir verdad, era un poco tétrica. Me llamó la atención, ya la tenía conmigo. Pero por un segundo la dejé a un lado mientras acomodaba nuevamente aquel cajón que había utilizado. Y volví a escuchar otro ruido. Pero esta vez era como si alguien estuviera rasguñando una madera. Cuando levanté la vista, vi en aquel lugar donde habían caído las maderas un duende que jugaba con la madera entre sus manos. Yo me asusté muchísimo en ese momento, porque comenzó a reírse y su respiración se escuchaba muy fuerte. Y cuando se reía era como si exhalara mucho aire, con una voz muy extraña. Me dijo: ¿querés jugar? Para mí era diabólico. Recuerdo que la mano en la que tenía la madera era como la mano de un viejo, con mucho pelo y muy arrugada, pero además desproporcional en tamaño con respecto del cuerpo de aquel duendecito. Recuerdo que quise dar un paso hacia la ventana y fue increíble, pero de un salto se paró en la ventana y pude observarlo claramente. Se sentó en la ventana, colgando los pies hacia adentro y todavía con aquella madera en las manos. Y recuerdo que me amenazaba, diciéndome que si no jugaba con él, me iba a pegar con aquella madera. Yo comencé a llorar asustada, sin saber qué hacer y cómo reaccionar en ese momento.
fue increíble. De pronto, muy asustada y sin saber qué hacer, caminé hacia la puerta, pero la puerta estaba trabada con candado. El único lugar por el que podía salir era la ventana, y allí estaba aquel duende, que saltó hacia adentro nuevamente y se quedó debajo de la ventana y comenzó a hacer unos gestos obscenos con la muñeca, y se reía de manera diabólica. En ese mismo momento escuché mi nombre y me di cuenta que se trataba de mi tío. Él había salido al patio y, como no me vio, comenzó a llamarme, y yo di un grito con todas mis fuerzas. Recuerdo que cuando grité, aquel duende también gritó, y su voz era como si me hubiese aturdido, porque no escuchaba bien. Y de pronto sentí un golpe en la espalda, y luego otro golpe más en el estómago, y comencé a gritar. Mi tío llegó corriendo hasta la ventana de la pieza y me preguntó: ¿qué haces ahí? Y yo, llorando sin poder contestarle, me acerqué hasta él, que me sacó de adentro de aquella pieza. Cuando mi tío estaba levantándome, voló una madera y pegó en la ventana. Él me llevó adentro, me tranquilizó un poco y se quedó conmigo, diciéndome, por supuesto, que no debía volver a entrar allí, a esa habitación, nunca más. Pasaron muchos años y yo nunca supe la razón del porqué de esa situación. Ya en mi adolescencia yo escuché en esa casa los relatos de por qué aquella habitación permanecía cerrada. Aquella habitación, allí había vivido una hermana de mi abuelo que se había quedado sola. Ella vivía en la zona de Aguilares y era curandera. Y cuando estuvo enferma, mi abuelo la trajo a vivir a la casa para cuidarla. Pero ella se recluyó en esa habitación, en aquel lugar donde prácticamente pasaba las 24 horas del día. A veces solamente abría las puertas para salir o para recibir la comida. Pero además decían que ella seguía, aún estando enferma, haciendo sus trabajos en el lugar. Mi abuelo me contó un tiempo después, al igual que un tío mío, que a veces cuando salían al patio durante la noche, veían sombras. Yo no volví a entrar luego de aquello que me había sucedido nunca más a ese lugar. Hicieron bendecir la casa, hicieron bendecir aquel lugar. Y luego de que, mis tíos se mudaron, murió mi abuelo, aquella propiedad se vendió y hasta el día de hoy no sé qué ha vuelto a hacer de ella.